Entre palcos. En la primera sección de hoy vamos a ir con la pasión heredada, y es que pues hay muchos goles que se celebran con lágrimas, hay camisetas que se ponen con muchísima tradición y bueno, pues son cosas que valen más que cualquier trofeo, ¿no? Y es que el fútbol no solo es una pasión personal, como hemos dicho al principio, es una pasión que se hereda y vamos a profundizar un poquito más de este tema porque hay muchos casos, hay generaciones de futbolistas, el por qué nosotros somos del club que somos o goles que se celebran porque alguien quizá ya no está. Así que si queréis y os parece bien, vamos a empezar con la primera sección de hoy y es nada más y nada menos el fútbol como herencia. Vamos a ver casos de futbolistas en los que sus antecesores también lo fueron, como es el caso, por ejemplo, de Zinedine Zidane y Enzo Zidane, que este se llama Enzo. Todo el mundo le conoce, ¿no? Sí. Enzo Luca, luego tiene otro por ahí también, ¿no? Sí, justo, es lo que iba a decir. Muchas veces al tener padres futbolistas y sobre todo que han tenido tanto renombre como Zinedine Zidane, que vamos a decir de él, campeón de Champions, del mundo, icono absoluto del Real Madrid, entonces llega su hijo que también es centrocampista, entonces las comparaciones pues son odiosas, y más en este caso que no se terminó de cumplir, pero Enzo Zidane llegó a jugar en el primer equipo bajo la dirección de su propio padre. O sea, y bueno, pues su padre siempre le dijo que siguiera su camino, que él hiciera su carrera, que no tiene que compararse, pero es lo que hemos dicho, al fin y al cabo todo el mundo le va a comparar con su padre y en este caso salió perdiendo. Yo creo que es casi mejor que el hijo sea mejor que el padre. Que el padre sea mejor que el hijo. Sí, pero es como que vas para arriba, ¿sabes? Sí. No, y que es complicado al final. A ver, no deja de ser una carrera normal de un chico que a lo mejor es bueno, pero que al final no llegas. Mucha presión además, porque es que ya tienes unas expectativas muy altas, a lo mejor te da para jugar sin menospreciar ningún equipo, un equipo más en tabla media. De hecho jugó en el Alavés, ¿no? De hecho, por eso te digo. Entonces, bueno, su carrera terminó muy pronto, la verdad que no siguió jugando mucho al fútbol, yo creo que él mismo disfrutaba del fútbol, pero a lo mejor ya no a ese nivel competitivo. Y es justo también lo que ha dicho Sergio, otro de los hijos de Zidane, que es Luka Zidane, también llegó a jugar en el Madrid. Ya no sabemos si por enchufismo, porque es que tampoco salió bien ese jugador. Las circunstancias tampoco son las mismas. Habría que ver en tiempo y forma esa persona cómo se desenvolupa comparado con el padre, ¿sabes? En la misma época tampoco es el mismo fútbol. No, claro. Y ni siquiera la misma posición, ¿no? Porque claro, Luka era portero. Eso te iba a decir. Es verdad. Portero. Nos llama la atención que teniendo el padre que tienes, un centrocampista del nivel que tenía, con mucho gol, muy creativo, ¿te pasas a portero? ¿Tú sueñas por ser portero? Bueno, no sé, cada uno. Yo creo que tenía a lo mejor más nociones ahí y dijo, pues por aquí voy a intentar tirar. Sí, a ver, lo bueno de este tipo de futbolistas que sus hijos juegan y demás es que tienen facilidades a la hora de entrar en canteras donde de verdad te enseñan bien, donde tienes muy buenos entrenadores, tienes muchísimos servicios, entonces tienes ese pasito ya ganado, si lo comparamos a lo mejor con una persona pues que no tiene esa posibilidad. Sí, además no lo vamos a mencionar hoy, pero tenemos el caso de Marcelo y su hijo, que su hijo pues está siendo una estrella absoluta en las categorías inferiores, pero bueno, no deja de estar ahí por a lo mejor por ser el hijo de quien es. Vamos a ir con el siguiente caso, que este caso ya es actual, que es el caso del Cholo Simeone y su hijo Giovanni. Bueno, todo el mundo conoce al Cholo Simeone como entrenador, pero también fue un jugador con mucha garra, capitán de Argentina incluso, y a día de hoy es técnico del Atlético de Madrid. ¿Qué pasa? Su hijo no es tanto un centrocampista, es algo más ofensivo, más vertical, tiene más gol, pero no deja de decir en muchas entrevistas esta frase que voy a decir ahora. Desde chico vi como mi papá vivía cada partido y entendí que el fútbol no es solo lo que pasa en la cancha, es actitud, es hambre, es responsabilidad. Aquí se demuestra justo lo que veníamos diciendo, que la pasión se hereda. El Cholo es una persona que vive el fútbol con muchísima pasión. Sí, lo que ves en casa, claro. Exactamente, y pues se lo consiguió transmitir a su hijo, y creo que todo el mundo que ha visto jugar a Simeone hijo ve que tiene muchísimo hambre de presionar, de correr, y eso también pues es bonito, ¿no? Porque al fin y al cabo le ha llegado esa pasión de su padre. Bueno, ha tenido actuaciones muy buenas, como un hat-trick que le metió a la Juventus, y ahora mismo pues está jugando en el Atlético de Madrid bajo la dirección de su propio padre. Sí, pero no es enchufismo en este caso, yo creo. Bueno, a ver, quizá nunca lo sabrás, pero hace méritos también lo ha estar hecho ahí. bien. Por eso, Eso no sí se que puede, lo no ha es hecho bien. criticable.
Entonces, en el mal sentido. Es titular más o menos indiscutible. Sí. Bueno, tiene otro hijo también por ahí jugando en Italia. Ha jugado en más equipos italianos Giovanni, pero bueno. Y vamos con el último caso de jugadores que tienen antecesores futbolistas, y este es el que más me gusta porque hablamos de una tercera generación seguida de futbolistas. Ojo. Marcos Alonso, el que era hace poquito jugador del Barcelona, es la tercera generación de futbolistas de su familia, ya que su abuelo, Marcos Alonso, conocido como Marquitos, jugó en el Real Madrid en los años 50 como defensa. Su padre, Marcos Alonso, jugó en el Atlético de Madrid y en el Barça y fue internacional con España. Y luego tenemos a Marcos Alonso, tercera generación, que ha jugado pues, en múltiples equipos muy buenos, incluido el Real Madrid, pero también el Barcelona, el Chelsea, ahora está en el Celta. Entonces es curioso, pocos jugadores pueden decir que su apellido es una generación de futbolistas. Y el nombre, porque no se han matado mucho en buscar uno nuevo. No, de luego. eso está claro. Bueno, ya acabando con esto, ahora vamos a ir a profundizar a por qué somos del equipo que somos, ya que la mayoría de aficionados no elegimos el equipo del que somos, sino que más bien nos lo imponen en la familia, lo heredamos, ya naces con soy de tal equipo, ¿no? A veces puede ser de un padre, de una madre, de un tío, o incluso ya no tan solo cosas familiares, sino que pueden ser historias o tradiciones del barrio, del equipo de tu ciudad, etcétera. Entonces, a mí me gustaría ahora preguntaros a vosotros por qué sois del equipo que sois, porque además yo creo que Sergio tiene un caso muy curioso. Es verdad. Y bueno, si queréis empiezo yo soy del Real Madrid, evidentemente, porque mis padres, mis abuelos, todo el mundo era del Real Madrid, y de hecho yo cuando nací tenía una bandera del Real Madrid puesta en la habitación, entonces no me han dejado otra opción. Y luego sí que es verdad pues que la filosofía a mí del club de esa grandeza, de esa filosofía de no rendirse, de aguantar hasta el último minuto, que ahora estos últimos años se ha hecho tan famoso, 90 minutos el Bernabéu son muy largos, todo eso, pues a mí me llama mucho la atención, me parece algo muy atractivo y luego no voy a engañar, me gusta ganar. Entonces, este año ha ganado poco, es pasión heredada del equipo, pero luego también que me gusta elegir bien. A ver, dinos tú y cerramos contigo. Vale, yo básicamente en mi familia, la mitad de la familia es del Madrid, del Real Madrid, y la otra mitad es del Barça. Lo que pasa es que yo al nacer en Barcelona era mucho más sencillo que acabase siendo del Barça que del Madrid. También es cierto que cuando vas al cole, si el 95% de tus amigos son todos del Barça y jugáis en el patio a ver quién es cada uno y típicas cosas de niños y los cromos que más queréis son los del Barça, acabas siendo de ese equipo. Fue por entorno familiar, cultura y cercanía con el equipo. Muy bien dicho. Y ahora tenemos el caso de Sergio que nos profundiza un poco porque es curioso. Sí, yo en mi caso, pues mira, mi padre es del Barça. O sea, es sabio. Sido del Barça. Mis tíos, no sus hermanos, sino por parte de mi madre, son del Barça también. Mi hermana es del Atleti, que eso seguramente entra en la generación de Fernando Torres. Sí. Bueno, ahí hay muchos del Atleti. Y yo pues soy del Real Madrid. ¿Qué pasa? En este caso a mí tampoco me han impuesto ser de un equipo. Algo que a mí tampoco me parece eso. Bueno, está bien, pues más o menos decir que pues, tu equipo se lo puede trasladar a tus hijos y demás, pero bueno. Al final tienes que elegir un poco, ¿no? De lo que te gusta, lo que no te gusta. Y supongo, porque tampoco sea ciencia cierta, porque soy del Madrid, supongo que, bueno, pues al final el colegio, eso es importante también, claro. Lo ves en la tele, te gusta un jugador, todo influye al final para que vayas yendo por el camino y ser de un equipo. Pero sí, es curioso porque ya te digo. No deja de ser algo llamativo que a lo mejor en la casa de Sergio, cuando se ve un Madrid-Barça o un Madrid-Atleti, salen a hostias. Tiene que ser espectacular eso, ¿eh? ¿Quién se alinea más entre tu hermana, tu padre y tú? ¿Entre ellos dos, que son Atlético y Barça, o contra ti, o cómo? Hombre, siempre es más fácil, ¿no? El antimadridista siempre con Madrid, o sea, con Barça y con Atleti, van ahí a fuego. Claro, máximo rival de ambos, pues bueno. Claro. Es curioso, nos gustaría que nos dejarais en comentarios de qué equipo sois y por qué, porque cada uno tiene su historia y pues estaríamos encantados de contarlas si son llamativas. Y vamos a cerrar la sección de hoy con esos goles dedicados a quien ya no está, ¿vale? Me parecía curioso también porque esto también es como pasión heredada, ya a lo mejor no tanto hacia abajo, sino incluso más hacia arriba. Lo vamos a ver, por ejemplo, con el caso de Paulo Dybala, que a los 15 años su padre falleció. Su padre era quien le llevaba a todos los entrenamientos, era el que apostaba por él casi siempre, hipotecó la casa para poder ofrecerle una buena carrera deportiva. Y bueno, a los 15 años su padre, como he dicho, falleció, y cuando debutó en el Instituto de Córdoba,
Su primer gol pues fue una dedicación silenciosa, ojos al cielo, manos al corazón, y desde entonces ese gesto se repite casi cada vez que marca. Todos conocemos el gesto de la máscara, pero si os quedáis mirándolo un poquito más, estamos seguros de que lo vais a poder ver. Tengo una frase que dijo cada uno. Por ejemplo, Paulo Dybala dijo: mi papá no me vio debutar, pero está conmigo en cada partido. Yo no juego solo. Muy bonito. Vamos ahora con un caso también... Bueno, Ángel Correa, ¿vale? A los 10 años, que su historia es durísima. Nació en un barrio humilde de Rosario y a los 10 años se le murió el padre. Joder. Pero es que a los 2 años se le murió el hermano mayor. A los 12 años ya era el sustento familiar de su casa. Y bueno, cuando debutó en San Lorenzo, que también ganó la Copa Libertadores, por cierto, y a día de hoy que juega en el Atlético de Madrid, cada gol lo celebra pues dedicándoselo a su familia, pues mirada hacia el cielo, besando el suelo. Y lo que dijo él en una entrevista fue: cuando marco no pienso en el rival, pienso en ellos. Es como si les dijera: miren, lo logré. Claro, es un caso de un jugador muy jovencito, con 12 años, sí. Perdió todo, a lo mejor, lo que tenía... Como referente casi en la casa. Historia jodida, porque también Ángel Correa, creo que antes de llegar al Atlético de Madrid, le tuvieron que operar del corazón porque tenía algo en el corazón. ¿En serio? Sí, un tío que ha currado mucho para estar donde está y que ha llegado por sus cojones y por su mérito propio. Y... De hecho, la afición del Atleti le tiene mucho cariño por lo que ha entregado al club, y cuando escuchas estas cosas, pues te ponen los pelos de punta porque dices: a lo mejor no me gusta este jugador, o me cae mejor o peor, o es de este equipo, pero hay mucho detrás. El respeto y la empatía, yo creo que en estas cosas siempre tienen que estar, y la admiración, por supuesto, de haber superado todo es muy llamativa. Y bueno, vamos con el siguiente. Kylian Mbappé, a su abuela, esta vez, pues este jugador empezó a destacar en el Mónaco a los 17 años, y en 2017, tras marcar un doblete de un partido en el que él solicitó jugarlo porque lo necesitaba, porque a pocos días antes falleció su abuela, se levantó la camiseta y tenía un mensaje escrito a mano que ponía: por tu mami, o que era por ti, abuela. Bueno, pues como hemos dicho, pues falleció días antes, y él dijo en una entrevista, no miento, escribió luego en redes sociales: ella me enseñó la humildad, me decía que corría sin hacer ruido, este partido fue para ella. No deja de ser un síntoma de esfuerzo y de fuerza mental, sobre todo el querer jugar ese partido cuando te ha pasado algo así. Sí. Estamos viendo pues que es bonito, el fútbol tiene cosas bonitas, ¿no? Incluso también me ha recordado mucho a Andrés Iniesta, en una final del Mundial. Con Dani Jarque, ¿no? Dani Jarque, un amigo suyo prácticamente de la infancia. Levantarte en ese momento, hostia, eso... Acordarte de él en el momento más histórico que tienes de futbolista. Bueno, y un se acordó de él antes, porque ya llevaba la camiseta escrita, ¿sabes? O sea, le hizo conciencia. Siempre me llama la atención. Iniesta no era un jugador que sueliese meter tanto gol. Eso es lo que yo iba a decir. Digo, no es un jugador que suele marcar, que tenía la intuición de que iba... Habría que preguntarle, ¿eh? Bueno, seguramente... Muy bien. No sé si alguna vez lo habrá... Ahora pensándolo también, seguramente, a lo mejor pensando en una posible celebración, ya no solo porque haya marcado. Sí. Cuando ya hubiera ganado España el Mundial... Pues sí, yo creo que seguramente... Tanda de penaltis. No, bueno, también, bueno, pero o a lo mejor ganan la final y de repente se quita la camiseta y aparece ya ahí su nombre. Sí, podrían dejarla en el banquillo y tal luego... cual, y ponérsela luego. Es una pregunta que seguramente nadie la haya hecho y es muy, muy llamativa. Yo lo he pensado muchas veces, la verdad, pero es eso. Supongo que se lo quedará él, para él, y ya está. Hombre, con un poquito de suerte, algún futuro la entrevistaremos. Y ya está, encantadísimos estaríamos. Vamos con los últimos dos casos. Lautaro Martínez, a su amigo fallecido. Ahora es delante del Inter y de la selección argentina, ha llegado a muchos finales, es un jugador ahora que estaba cogiendo bastante renombre, pero tenía un amigo en la infancia que lastimosamente en la adolescencia pues sufrió un accidente y pues falleció. Entonces, desde entonces Lautaro celebra los goles con la L, que no es la L de Lautaro, es la L de Lucas, que es su amigo. Y bueno, como frase he traído: siempre me acompaña en los goles, en los errores, en todo, es como si siguiera jugando conmigo. Algo también muy bonito. Sí. Y vamos con el que a muchos seguro que se les pone la piel de gallina, porque ocurrió hace más bien poquito, y es que en 2022 Cristiano Ronaldo y su mujer Georgina Rodríguez anunciaron que habían perdido uno de los dos mellizos que estaban esperando. Bueno, pues Cristiano Ronaldo es un tío que no va a sorprender a nadie si decimos que tiene una mentalidad fuerte, una mentalidad poderosa, y quiso jugar el siguiente partido con el Manchester United, en el cual marcó un gol. No lo celebró con su clásico shoe, lo celebró con
como, bueno, solo abrió los brazos, miró hacia el cielo y se quedó en silencio. Y lo bonito de este momento es que todo el estadio acabó aplaudiendo ese gesto y lo acompañó con un aplauso unánime. Y estas cosas son las bonitas del fútbol, porque Cristiano Ronaldo ha sido también conocido por ser muy odiado por distintas aficiones, pero yo creo que en esto no hay colores, no hay otra cosa que no sea respeto, que no sea empatía, y pues Cristiano Ronaldo agradeció ese gesto. Además, creo que el Liverpool también le dedicó en el minuto 7 un aplauso sonoro. Entonces... Pero con el club tuvo una historia, ¿no? También. Sí, con el club posteriormente, sí. O sea, acabó abandonando. Dentro de la vorágine en la que se encontraba tampoco le ayudaron mucho en aquel momento, yo creo. Bueno, si ya no recuerdo mal, ¿no? Sí, ya sabemos que a Cristiano es una persona que le gusta mucho competir. En ese momento pues tenía diferentes pensamientos con el entrenador y acabó saliendo del club. Y además fue cuando pasó todo esto, pero bueno, no deja de quitar... esa cosa no va a quitarnos lo bonito que tuvo ese momento. Y para cerrar esta sección, pues como hemos dicho, la pasión se hereda. Muchas veces uno es del equipo que es porque se lo han inculcado o por decisiones, pero siempre esas decisiones vienen por algún sitio. Siempre. Equipo de tu ciudad, el equipo de tu barrio, tus amigos, siempre está todo conectado. Esas generaciones de futbolistas que son tan llamativas como hemos visto con Marcos Alonso, o estos goles que son tan emotivos, demuestran que el fútbol no son solo 11 tíos corriendo detrás de una pelota, sino que hay mucha emoción detrás, hay mucha pasión y que hay gente que vibra con cada partido, con cada gol. Así que nada, esperamos que os haya gustado mucho y vamos con la siguiente sección.